Job capítulo 1, versículo 1 hasta es que todo es tan maravilloso. Leamos hasta el capítulo, leamos hasta el 5, ya después leeremos más. Dice, hubo en la tierra de Uz, Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que esto lo hacía todos los días. Padre Celestial, nosotros estamos delante de ti. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos regalas cada semana. Gracias porque anhelamos que este tiempo fuera cada día, todos los días, pero tú estás en nuestros corazones en todo momento. Señor, no nos podemos alejar de ti porque estamos contenidos en ti. Entonces, obra con poder en tu espíritu y que tu espíritu llene nuestras vidas, Señor. Que cada uno de nosotros seamos morada de ese espíritu, Señor, sellados con tu Espíritu Santo, entendiendo que hay 2 caminos y vamos, Señor, por ese camino angosto. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones. Bendice este tiempo y cada familia aquí reunida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. En estos días, pues como información general, venimos estudiando el Evangelio de San Juan desde hace 4 años, pero llevamos algunas semanas como intercalando el estudio de Juan con un tema demasiado importante. Y creo que es el tema central de la palabra de Dios, 2 caminos. Hay 2 caminos que conducen a un fin. Eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra, lo que Jesús mismo enseña en su palabra. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En la clase pasada dije algo y yo sentí que más de uno se sobresaltó. Dije, esta es la porción más egoísta de toda la historia. Porque el Señor está diciendo que nadie viene al Padre si no es por mí. Eso quiere decir que solamente aquellas personas que han escuchado la voz, que le reciben a Jesús en su corazón, tienen la posibilidad de entrar al reino de los cielos por ese camino estrecho. Y como ese camino estrecho, dice la Biblia que es el camino angosto, y dice la palabra del Señor que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Iba a decir estamos, pero entiendo que ustedes y yo estábamos muertos, ahora tenemos vida en el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de la palabra y entendemos que desde Adán, el hombre nace con su espíritu muerto, y por ese espíritu muerto, toda la descendencia de Adán, es decir,
todo ser humano nace en algo que nosotros y la Biblia denomina el camino ancho. Pero entonces ese camino tiene una puerta que tiene un nombre, Jesucristo. Y todo aquel que entre por este camino, dice la Escritura, ¿será qué? Salvo. Vuelvo y repito, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces estos dos caminos tienen dos destinos. O vida eterna, reino de los cielos, o muerte eterna, y finalmente lago de fuego. Y esto no es por 2 meses, ni 3 meses. Voy a decir algo, ni 87 años, ni 80, ni 90. Esos 80 años, esos 90 años no son nada comparados con la vida eterna. Alguna vez dije, eso es más o menos el ancho de un pelo de un gato en comparación a la circunferencia del sol. Es decir, nada. Nuestra vida terrenal es nada comparado con la vida eterna. Por favor, piensen en esto y esto es lo que hoy vamos a tratar. Y como hay dos caminos, tenemos que entender cuál es el fin de los dos caminos. Hoy no vamos a poder hablar del camino ancho, pero sí vamos a hablar de lo que a usted le interesa, el camino angosto. Y para entender estos caminos tenemos que hacernos una pregunta, y una pregunta que se hizo Job. Dice así que Job era un hombre temeroso del Señor. ¿Tenía cuántos hijos? 10 hijos. Era muy rico. Era el hombre con más posesiones que había, según el texto que acabamos de leer. Pero dice la Escritura que por cuestiones de Dios y Satanás, sigan leyendo el libro de Job, a este hombre todo lo que tenía le fue quitado. Dice que en un día murieron todos sus hijos. Todos sus hijos. Perdió todas sus posesiones. Y aparte de eso le sobrevino una enfermedad que le cubrió todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Y decía que cogía un tiesto para rascarse. Imagínense. Y aparte de eso, cuando él busca a su amada esposa, le dice la esposa, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense qué consuelo tenía Job. Job fue un hombre que pudo experimentar la muerte. Me salió un gallito. Menos mal no estaba cantando. Que pudo experimentar ¿qué? La muerte. ¿Cuántas veces pudo haber ido Job al cementerio? Imagínense. El dolor de ir a sepultar a sus hijos. Pues que se pierdan las cosas de acá, pues no hay lío, ¿no? Que se le dañe a uno un negocio, que se quiebre, o llegó la pandemia y tantas personas quedaron, perdón la palabra, en la inmunda, como decimos. Eso no hay quebrado, muy bien. Pero que pierda uno un hijo, que sienta uno la muerte, eso tiene otro nombre, ¿cierto? Y este hombre lo vivió todo en un día. Perdió sus posesiones, vaya y venga, pero perdió también, ¿qué? 10 hijos. ¿Estamos entendiendo el dolor de este varón? Entonces, nos preguntamos, ¿qué sentía Job? Él se hace una pregunta. Vamos a Job capítulo 14, versículo 10. Y por este versículo se va a desarrollar toda esta prédica. Él se hace una pregunta, ¿no? ¿Qué dice ahí? Job capítulo 14, versículo 10 dice, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y ¿dónde estará él? La pregunta de Job es una pregunta muy importante y esa pregunta se la ha hecho más de uno. Yo creo que todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta. ¿Será que todo esto se acaba aquí? ¿Será que mi mamá dice, tiene un dicho, muerto el perro, acabada la chanda?
¿Será que todo se acaba en este mundo? ¿Llegó la muerte y no hay nada más? Yo le hago esa pregunta. ¿Usted ha considerado eso? ¿Se ha hecho esa pregunta? Bueno, yo sí. Y muchas personas que yo he conocido que han venido a la iglesia, muchas veces vienen asustados, ¿no? Cuando se les habla del apocalipsis, cuando se les habla del fin del mundo, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso, porque si usted nace de nuevo, hay muy buenas noticias para usted. El problema es que usted no conozca al Señor. Y como los antiguos, se pierda porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿el hombre muere y se acaba todo? Por eso lo invito, venga los jueves y no desprecie la enseñanza del Señor. Mire, en el mundo, cuando yo me refiero al mundo, me refiero a todas aquellas personas que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Cuando una persona no conoce al Señor, la Biblia dice que están en el mundo. Y aunque nosotros estamos en el mundo, la Biblia dice, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión de dar el paso y entrar por el camino estrecho. Y con nuestras luchas, con nuestras cargas, dice que el pecado nos va a seguir asediando, pero nosotros tenemos que perseverar en ese camino. Más o menos eso es lo que hemos estado hablando todos estos días. Entonces el mundo cree, y muchos millones de personas a través de la historia y hoy en día piensan que viene la muerte y se acabó todo esto. De hecho, la palabra del Señor dice, comían y bebían y decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así está escrito. Cuando Noé anunciaba, pregonero de justicia, decía, arrepiéntanse, súbase a esta arca porque esto se va a inundar y todos van a perecer. Súbanse. Todo el mundo decía, este está chiflado, está loco. Y solo 8 personas, los de su propia casa, fueron salvos. ¿Me hago entender? Y hoy en día sucede lo mismo con la iglesia del Señor. Realmente, ¿cuántas personas le han creído al Señor? No han creído en Él, porque muchas personas creen en Jesús. Muchas personas dicen conocer a Jesús. Usted salga y pregunte quién conoce a Jesús. Todo el mundo ha escuchado la palabra Jesús. Pero ¿cuántas personas realmente han dado ese paso de obediencia y están en el camino estrecho? Eso es un problema. El que está en el camino estrecho tiene un padre, que es Dios. Pero el que está en el mundo también tiene otro padre, que es Satanás. Así lo dice. Le dice el Señor a los judíos que habían creído en Él, vosotros tenéis un padre que ha sido mentiroso desde el principio. Y lo que ustedes hacen es por Él. Lea Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante. Ahí se lo explica a los judíos que habían creído en Él. Entonces, entendiendo que hay 2 caminos, uno que lleva a la vida y otro que lleva a la muerte, nosotros debemos hoy, y allá usted, si está conectado en internet en su casa, entienda que no todo se acaba aquí. Al contrario, este cuerpo, ese cuerpo que usted tiene, que ante la vida eterna no es nada, es el único lugar, el único momento en que usted puede lograr la salvación. Mientras usted tenga vida, puede alcanzar la salvación. Una vez usted muera, no hay nada que hacer. Ahí sí, como dice mi mamá, muerto el perro, acabada la chanta.
No hay posibilidades. No hay un tercer lugar. No hay ¿cómo le llaman en la religión? No hay un purgatorio. No lo hay. Porque la Biblia habla de dos caminos. No hay camino intermedio. Este es el tiempo. Hoy es el día para que usted le entregue la vida al Señor. Para que usted crea en el Evangelio. El Evangelio, vuelvo y lo repito, porque hay cientos de miles de cristianos que llevan 20 años, 30 años en la vida de fe y no saben qué es Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Apúntelo. Es el único lugar donde lo dice exactamente. Ese es el testimonio de Jesucristo. Y si usted cree en esto, vida eterna. El Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos demandas de Jesucristo. La pregunta que estamos tratando, ¿hay vida después de la muerte? Mire conmigo Eclesiastés 3. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Eclesiastés, ¿qué dije? 3, 19. Leamos desde el 19. Esto es impresionante. Dice así. ¿Ya lo tienen? 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Imagínense, cuando Dios ha creado al hombre, nos ha creado igual que los animalitos. Comemos igual que los animalitos. Vivimos igual que los animalitos. ¿Usted no se ha dado cuenta de un pajarito? Un pajarito hace nidos, pone sus huevitos, empolla sus animalitos y va y trae ramitas y perfecciona ese nido. ¿Por qué? Porque anhela vivir aquí. Pero tiene espíritu. Un perrito. Usted ve a los perritos como cuidan sus perritos. Vaya y mire una perrita que acaba de parir y usted es desconocido y vaya a cogerle un perrito a ver qué pasa. Y si no tiene que comer, se puede morir la perrita ahí dándoles, iba a decir pechito, tetica a los animalitos. Así ella se queda en los huesos, pero alimentará a sus cachorros. ¿Por qué? Porque eso es lo natural. Tristemente, la gran mayoría de los seres humanos viven así. Trabajan, luchan en este mundo, viven para este mundo, esperando a tener riquezas, esperando ir a las mejores universidades, esperando a criar los hijos con todas las comodidades, pero no han entendido que hay algo más. Sigamos leyendo. Dice, versículo 21. Leamos el 20 otra vez. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá ¿a qué? ¿Polvo eres? Esa sí no la sabemos. Polvo eres y al polvo volverá. Pues aquí está hablando precisamente de eso. Y dice el 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Está haciendo una pregunta. Pregunto, ¿quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba? No levante su mano. ¿Usted lo sabía? ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende debajo de la tierra?
¿Entiende la diferencia? ¿Entiende que nosotros no somos animalitos? ¿Entiende que no nos basta vivir nuestras vidas para algo terrenal? Cuando hay un contexto espiritual que es eterno. Sigamos leyendo. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse, en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Mire, mi hermano, nosotros hoy tenemos que cambiar esa mentalidad. Tristemente lo digo, y aún familiares míos, hermanos míos en la carne, no conocen del Señor. Ni siquiera les pasa por la mente que esto sea la verdad. Ellos piensan que creer en Dios es creer en cualquier Dios, que no importa en lo que usted crea, usted va a tener vida eterna. Es muy triste. Y peor aquellos que piensan que todo se acaba aquí. Mire conmigo Eclesiastés 3:10. Estas son las buenas noticias para todo aquel que cree. ¿Ya lo tiene conmigo? Eclesiastés, por favor, téngalo abierto. Eclesiastés 3:10. En adelante dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entiende que Dios ha puesto eternidad en esta alma. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del alma del ser humano. Su alma es eterna. ¿Está entendiendo eso? Es eterna. Y la única labor, o primera labor que usted tiene que hacer es que esa alma se presente viva delante del Señor. El día en que usted muera terrenalmente y vaya y se presente delante de la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor le encarece a usted. Cuando Él venga le va a decir: ¿qué hiciste con mi espíritu? Una vez se dice, bueno, al fin alma o espíritu. Estamos hablando del cuerpo espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando el cuerpo muere, mire, va a morir por una enfermedad, por desgaste, por cualquier cosa. Tiene que morir porque nuestros días terrenales están ¿qué? Contados. Y hay gente que se pone brava con Dios porque no sanó a un tío, a un hermano, a un papá. ¿No lo sanaste? Yo no creo en ti, tú eres un mentiroso. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios le contestara todas sus peticiones, pues nadie se moriría. Tiene sentido, ¿no? El apóstol dice, aunque este cuerpo exterior se va deteriorando, el interior se va ¿qué? Fortaleciendo. Y ese es nuestro lema como hijo de Dios. Cada día nuestro espíritu se vaya ¿qué? Fortaleciendo, dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. ¿Nos ha dado qué? Vida eterna. El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahí está hablando de los dos caminos. Mire conmigo, dice, yo soy el camino. Para los que quieren buscar la cita, eso está en Juan 14. Vamos a Juan 14. 14:7, si no estoy mal. ¿O no?
No, señor. 14:6. Uy. Dice ahí, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y entienden que cuando habla del camino angosto? Camino de salvación. Y dice también la Escritura, y mi palabra es la verdad. Y el fin, el propósito de estos es que tengamos vida eterna. Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ese es el camino estrecho. Y la segunda parte dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino ancho. ¿Dónde está Él? Exactamente donde está esa puerta que muchos de nosotros, yo por lo menos tenía temor de dar ese paso alguna vez. Y aunque yo iba a la iglesia cristiana, aunque yo inclusive predicaba, la verdad yo les cuento, duré muchísimos años sirviendo, pero yo no había nacido de nuevo. ¿Me hago entender? Es impresionante. ¿Por qué nosotros enfatizamos tanto en la iglesia por la palabra del Señor? Ceñirnos a la palabra. Porque desafortunadamente en otros lugares nos enseñaron un evangelio diferente. Y cuando usted conoce un evangelio diferente y no está tratando con la palabra, pues nada sucede en su corazón, ¿sí me hago entender? Entonces yo hacía muchas cosas porque donde va Vicente, ¿cómo es que dice el dicho? Donde va la gente, pues para allá va ¿qué? Vicente. Entonces, cuando estábamos en el camino ancho, Dios nos hace una invitación. ¿A quién? A todos aquellos que nos creíamos ¿qué? Morales. Que teníamos una moral, que éramos rectos, que pensábamos que no cometíamos pecado. Pero precisamente el fin de la ley es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Que nosotros entendamos que no somos ¿qué? Animalitos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el fin de este camino estrecho? ¿Quieren saber cuál es el fin de este camino estrecho? Por el que vamos caminando nosotros, los que tomamos la decisión de seguir al Señor. Tengo 3 ejemplos para ustedes. Número 1, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Vamos a 2 de Pedro. Capítulo 1. ¿Cuál es el fin? Hoy no vamos a alcanzar a estudiar qué va a pasar con los que siguen por el camino ancho. Pero sí vamos a alcanzar a estudiar qué sucede con los que vamos por el camino estrecho. 2 de Pedro capítulo 1, versículo, leamos desde el 13. Mire lo que dice. ¿Alguien tiene Nueva Versión Internacional por ahí que la tenga a la mano y con micrófono? Dianita, por favor, tenga la lista. Versículo 13. ¿Ya lo tiene allá? Dice así. Segunda de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este ¿qué? Cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha ¿qué? Declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pedro? Entendía que ya iba a morir físicamente y entendía que iba a abandonar ¿qué? Este cuerpo. Como dice el versículo 13
y 14 en esa versión, Nueva Versión Internacional. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Esta habitación, ¿qué? Pasajera. ¿Entiende que este cuerpo que usted tiene es una qué? Habitación pasajera. Mire la versión del oso. ¿Quién tiene la versión del oso? Bueno, yo la tengo aquí, yo la anoté. Mire, es una versión muy bonita. La versión del oso es Reina Valera antes de Reina Valera. ¿Qué dice la versión del oso? Sabiendo que brevemente tengo que dexar, ¿Qué dice? Siga. mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré siempre con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis tener memoria de estas cosas. Entonces dice él que tiene que abandonar este ¿qué? Tabernáculo. ¿Entiende que el tabernáculo es el lugar de la morada? Y esta morada se va a desvanecer. Muchas personas piensan que vamos a resucitar en este cuerpo, pero hoy vamos a ver que no es así. ¿Sí? Dice esta versión, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesús me lo ha declarado. Es decir, que esto no se lo inventó él, sino que esto es revelación ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Miremos nuestro segundo ejemplo. Ustedes recuerdan a Esteban. Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, cuando ellos lo llaman para cuestionarlo, para indagarlo, él da un discurso magistral. Hace un resumen desde Abraham hasta el momento en que el Señor Jesucristo muere. Explica todo con detalles. ¿Usted quiere conocer la historia del Antiguo Testamento? Pues lea el discurso de Esteban. Y cuando él termina, ¿sabe qué dice? A este Jesús ustedes lo mataron. Y en ese momento empiezan a tirarle piedras. Y le arrojaban piedras y él sabía que iba a morir. Siervo del Señor, lleno del Espíritu Santo, hablaba con denuedo. Y mire lo que sucede al final de esta porción que les estoy resumiendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. Búsquelo y téngalo ahí y sígame con la lectura. Dice 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este versículo en Dios habla hoy, PDT, cualquier otra versión. Imagínese, léalo por favor. Desde que... El 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Vio a Jesús de pie en el lugar de honor. Y les dijo, sigue. Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios.
55. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Estamos entendiendo qué sucede cuando el hombre muere? Cuando el hombre muere, el espíritu, el cuerpo espiritual del ser humano, abandona este tabernáculo terrenal, abandona esta morada terrenal. Y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios, quien lo dio. ¿Entiende que esto no se acaba aquí? La pregunta es, o usted se ha preguntado, ¿a dónde irá cuando el tiempo suyo llegue? ¿Estamos entendiendo lo trascendental de esta pregunta? Y si usted no se la ha hecho, amado mío, amigo mío, hermano mío, hágasela. ¿De verdad está creyendo usted eso? ¿De verdad usted ha entrado por la puerta estrecha? No todo termina aquí. Señor, recibe mi espíritu. Pablo, este mismo Saulo de Tarso, en quien pusieron sus ropas a sus pies, se pregunta, ¿no? ¿Qué es esto que hace que una persona como Esteban entregue su vida por una causa? Esto es mucho fanático, ¿no? Diría o pensarían muchos. Pero Saulo no era ningún tonto. Si había alguien que conocía la ley o las escrituras, era este varón. Era celoso de la ley. Vivía por la ley. Había entregado su vida para cumplir la ley. Y mire lo que dice pos Jesucristo, este siervo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Por favor, téngalo abierto ahí conmigo. Tocante al cuerpo terrenal y tocante al cuerpo espiritual. ¿Ya lo tiene? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre esto es tan importante, por favor, ponga atención. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Yo le voy a pedir el favor, discúlpeme que corte aquí. Si no podemos atención, es mejor que no busque la cita y ponga atención. Por favor, es la vida en el Espíritu, es salvación eterna. ¿Sí me hago entender? Entonces pongamos mucha atención, dice nuevamente, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios ¿qué? Un edificio, una casa hecha de manos eterna en los cielos. ¿Está entendiendo que abandonamos este cuerpo terrenal que va a ser consumido, que se va a pudrir? Polvo, vuelve al polvo de la tierra, pero tenemos una morada mejor en el reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo?
que abandonamos este cuerpo y nos vamos desnudos, dice la Escritura. Ahora nos vestimos de gloria. Sigamos leyendo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Oiga, y no cualquier casa. Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser ¿qué? Revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Entiende? Voy pues y volveré. Juan capítulo 14, versículo 1. Voy pues a preparar morada y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos que conectar. Y dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entiende que en el momento en que usted cree en el Evangelio, usted es sellado por el Espíritu y el Espíritu Santo son las arras, la garantía de que nosotros estaremos viviendo en ese edificio, en esas moradas celestiales. Por eso cuando a un cristiano que realmente ha nacido de nuevo, le hablan de la muerte, dice, ¿sabe qué dice Pablo? Prefiero estar allá que estar aquí. Pero estoy aquí. No sea que me pueda ganar alguno de ustedes para Cristo. Imagínense qué temor, cuál temor hay en ustedes hoy que están comprendiendo eso. Que ustedes conocen del Señor, empiezan a vivir con Él, caminar con Él, sabiendo que el día en que ustedes mueran físicamente, van a estar en esas moradas eternas, revestidos de esa casa grande, ese edificio que el Señor nos está hablando en su palabra. Versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. ¿Quién quiere ser desnudado de este cuerpo? Nadie se quiere morir. Sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Por favor, siga leyendo conmigo ahí en su mente. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y mira el 6. Así que vivimos como confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estemos acá, ausentes en Cristo. ¿Entiende eso? ¿Por qué anhelamos quizás ser cortados? Porque si hoy morimos, presentes en Cristo, ausentes en este cuerpo terrenal. ¿Sí me estoy dando a entender? Si morimos, presentes en Cristo, ausentes de este cuerpo. Y dice ahí, otra vez el 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Bueno, ¿quién le da la gloria a Dios? Dios, gracias Dios, porque esa es la garantía de la vida eterna, de estar en las moradas celestiales con Él. Dice el 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable ¿a quién?
al Señor. ¿Entiende lo importante que es el conocimiento de la palabra? ¿Entiende lo importante cuando un familiar que ha creído en el Señor muere, uno se goza por dentro? Aunque hay tristeza por su muerte corporal, ¿cierto? Murió mi papá, por ejemplo, cuando él murió, todos tristes, y yo estaba triste, pero por dentro yo decía, gracias Dios, gracias, porque él solamente tenía voz para decir, no hay otro camino, no hay otro camino. ¿Me estoy dando a entender? Y yo siento lo mismo. Una persona que está aquí alguna vez me dijo, es que a mí me da miedo la muerte. Y hoy la veo, bueno, ya saben que es una mujer, y hoy la veo y dice, no, yo ya no tengo temor, porque si yo muero, presente en Cristo, ausente de este cuerpo, bendito sea el nombre del Señor. Esas son las buenas noticias de salvación. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces imagínense, este tabernáculo terrenal, Pablo, este mismo Pablo cuando estaba preso en Roma, le escribió una carta a los Filipos, a la iglesia de los filipenses. Mire conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 20. Este mismo Pablo dice ahí, versículo 21. Es increíble. Saulo de Tarso, dice la escritura que era fariseo de fariseos, conocedor de la palabra, celoso de la ley, cumplidor de la ley. Y en su mente tenía una misión, borrar del mapa a todos los cristianos. Quería acabar con todos los cristianos. Y mira lo que dice aquí, este mismo hombre. Leamos desde el 20. Ay, es que todo es bonito. Es del 19, dice. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estaba preso en Roma, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Podemos nosotros llegar a decir esto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, ¿quién no quiere estar con el Señor? Aquí, ¿sabe qué? Todos los días malas noticias, todos los días situaciones. 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿qué? De vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, buscando a ver cuántos más por su predicación reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, esperando a ver cuántos se puede ganar para Cristo. ¿Entienden eso? Nosotros tenemos una labor aquí en la tierra, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, y es llevar las buenas nuevas de salvación, predicar el evangelio, obligar casi a las personas a entrar por la puerta estrecha y caminar por ese camino. Y este hombre lo entendía. Imagínese,
Cuando él perseguía a la iglesia, hay un momento donde el Señor se le aparece, él no lo ve, él solo escucha la voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, pero no lo contemos, leámoslo. Hechos de los Apóstoles. Eso está en Hechos 9. No lo anoté. Hechos 9. Sí, Hechos 9:4. Dice, desde el 3 leamos, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice ahí, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Entiende? Que esa es la respuesta de un verdadero arrepentimiento. Esa es la respuesta a un llamado del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dado esa respuesta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cuántos de ustedes son capaces de dar esa respuesta a partir de hoy? Entiende que todo lo que está en este mundo perecerá. Y todo este universo va a ser recogido como un pergamino. Y que son pocos los que entrarán por esta puerta estrecha. Y que hay camino y hay calzada. Y que para uno será más fácil por el camino. Y que para esos que van fácil por el camino, el Señor establece que ayudemos a los que van y se les hace más difícil, que los unos llevemos las cargas de otros, pero todos unánimes juntos para podernos en algún momento, que solo Dios sabe, nos presentemos desnudos delante de la presencia del Señor y entremos a habitar en esas moradas eternas, casa y edificio que Dios ha construido para nosotros, los que hemos decidido entregarle la vida al Señor. Hermanos, no hay otra forma. La semana entrante vamos a hablar de qué pasa con aquellos que insisten en no entrar por esa puerta. Porque es tan difícil. Entre nos yo les digo, uno puede ser cristiano y sigue siendo esposo, sigue siendo padre, sigue siendo hijo, sigue siendo conductor, sigue siendo maestro, sigue siendo ingeniero. Usted no tiene que dejar de hacer absolutamente nada. Lo único que usted tiene que hacer, hermano, hermana, amigo, amiga, es permitirle al Señor entrar en su vida, creer en el Evangelio, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pare de contar. No es que soy el super mega pecador. Así lo recibe el Señor. Él lo va a limpiar. Es que no soy digno. No hay ninguno indigno. El único indigno es el que lo rechaza a Él. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Yo le invito hoy, si usted no lo ha recibido en su corazón, a que le reciba. Si no lo recibo, ¿quién pierdo? ¿Me hago entender? Recíbalo. Dígale, Señor, te recibo en mi corazón, quiero seguirte, quiero amarte, quiero caminar por ese camino estrecho. ¿Sabe qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Que una vez usted entre ese camino, por torpe que sea,
no se va a extraviar. Oremos por esto, póngase de pie. Vamos a orar.